Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, un seminario de economía para no economistas. El Instituto ya ha brindado otros cursos de este tipo, pero es la primera vez que vamos a hacerlo para nuestro canal de YouTube. Así que con mucho entusiasmo los invitamos a que se queden todo el curso. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a hacer un breve repaso para aquellos que recién ingresan o quieren interiorizarse con algunos conceptos básicos de economía que escuchamos habitualmente en distintos programas de comunicación, medios de difusión, y generalmente no tenemos los elementos técnicos o los conceptos básicos para poder definir cada uno de esos conceptos y para poder interpretarlos por nosotros mismos. Entonces, el objetivo de este curso de hoy, que es un curso breve, es interiorizarnos sobre tres conceptos. Primero, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Muchas veces en los medios se habla sobre el producto de los países. Bueno, ¿qué es? Conocerlo, saber cómo diferenciarlo respecto de otras magnitudes macroeconómicas. Segundo, ¿qué es la inflación? ¿Sí? Tener un concepto básico y saber interpretar datos de inflación por nosotros mismos. Y tercero, ¿qué es el tipo de cambio? Un tema muy difundido entre nosotros, los argentinos, pero que muchas veces no tenemos exactamente el concepto adecuado o los conocimientos necesarios para poder interpretar las informaciones con nuestros propios medios. Con lo cual, hoy nos vamos a introducir en estos tres conceptos. Así que los invito a que me acompañen para arrancar con el primero de ellos. Como les decía, ¿qué es el Producto Bruto Interno de un país? Bueno, ahí en pantalla ustedes pueden ver distintos valores para distintos países. Esos valores están expresados en miles de millones de dólares. ¿Y qué representan esos valores? Bueno, esos valores son los productos brutos internos de los países que están en esa lista. Por ejemplo, la Argentina tiene un Producto Bruto Interno de 437.000 millones de dólares. Y así podemos interpretar cada uno de los datos de los países que tenemos en esa lista. Por ejemplo, podemos ver que China tiene el valor mayor que podemos encontrar en la lista versus, por ejemplo, Bolivia, que tiene un valor relativamente muy reducido. Y entonces, ¿qué significa ese monto en términos monetarios y el concepto de Producto Bruto Interno? Bueno, justamente ese monto nos expresa el valor monetario, o sea, expresado en este caso en dólares como unidad de medida, de la producción de bienes y servicios por un periodo determinado, generalmente es un año, de todos los países que están listados en esa planilla que ustedes están viendo. Entonces, así nosotros cuantificamos en términos de moneda lo que produce cada uno de estos países y podemos obtener una medida que se denomina Producto Bruto Interno y nos permite comparar cuánto es el mismo indicador en los distintos países. Entonces, es importante que recordemos que el Producto Bruto Interno sintetiza todo el valor monetario de toda la producción de bienes y servicios de las economías. Ahora bien, hagamos algunas observaciones a este dato de Producto Bruto Interno. Ahí la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre expresar el PBI, Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, también lo van a ver muchas veces como PIB, Producto Interno Bruto, a precios constantes o a precios corrientes? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo van a encontrar muchas veces. Bueno, supongamos, vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que un país produce solamente 2 manzanas y que esas manzanas hoy valen 10 pesos cada una.
yo quiero ver cuánto es el Producto Bruto Interno de ese país, lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de manzanas por el precio de cada una y obtengo que el PBI de ese país es de 20 pesos. Supongamos que en el periodo siguiente el país sigue produciendo las mismas 2 manzanas, ¿sí? Pero el precio de las mismas aumentó. En lugar de 10 pesos cada una, ahora vale, por ejemplo, 20. Entonces, si yo calculo el PBI del país en el segundo periodo, voy a ver que el PBI va a ser de 40 pesos, es decir, 20 pesos cada manzana multiplicado por las mismas 2 manzanas. Entonces, si yo comparo el PBI de 20 pesos del primer periodo versus el de 40 pesos del segundo periodo, voy a tender a pensar que ese país incrementó su producción, ¿sí? Incrementó su PBI. Y en realidad ahí hay solamente un efecto monetario, porque en términos reales, como nos gusta hablar a los economistas, el país sigue produciendo la misma cantidad de bienes, 2 manzanas. Lo único que sucede es que cada una de esas manzanas cuesta más. Entonces, cuando hablamos de PBI a precios constantes, ¿sí? Significa que estamos midiendo la evolución en el tiempo de la producción de bienes y de servicios. ¿Por qué? Porque los precios los mantenemos constantes en un determinado periodo. Cuando estamos hablando de precios corrientes, lo que hacemos es variar ambas magnitudes, las cantidades y los precios de esos bienes a un determinado periodo. Evidentemente, en periodos donde la inflación es elevada y puede llegar a distorsionar la medida que estamos intentando analizar, en este caso el PBI, siempre nos va a convenir analizar las diferencias de PBI a precios constantes, fijar un precio en un determinado periodo y ver cómo evoluciona ese Producto Bruto Interno y nos va a mostrar a nosotros la evolución real en términos de producción de bienes y de servicios de ese país, manteniendo los precios constantes. Bien, la segunda nota que aparece en pantalla nos dice: el PBI como medida individual, ¿puede ser un indicador de riqueza de los países? Bueno, podemos empezar a analizar qué quiere, a dónde apunta esta pregunta. Evidentemente, si un país produce más que otro, va a estar en una mejor posición y seguramente obtenga mayores ingresos que el otro país en función de que produce más productos, que produce más servicios y que en consecuencia obtiene más ingresos por la venta de esos. Ahora bien, un factor fundamental es la tercera nota, que es qué cantidad de habitantes tiene cada uno de esos países. No es lo mismo si un país está superpoblado que un país que tenga una población relativamente menor a la anterior, con lo cual el producto total de una economía se va a tener que dividir en más o menos individuos, con lo cual ahí ya hay un indicador que por sí solo el PBI no me va a estar indicando riqueza absoluta de un país versus el otro. Y otro elemento fundamental es ver cuáles son los mecanismos internos de los países para redistribuir esos ingresos que se obtienen a nivel macroeconómico. En general, no todos los sectores económicos de un determinado país obtienen la misma cantidad de ingresos que otros sectores, con lo cual puede existir que relativamente un sector obtenga mayores niveles de ingresos que otro, pero que actúe en mecanismos de reasignación, de redistribución de esos recursos, y el efecto de esos mayores ingresos de un sector son percibidos por otros sectores a través de estos mecanismos de redistribución. Si esto existe y funciona eficientemente, evidentemente la mayoría de los ciudadanos de ese país se verán beneficiados por los ingresos relativamente más elevados de un determinado sector. Entonces, para resumir, el PBI por sí solo como indicador de riqueza no es suficiente y tendríamos que proceder a analizar algunos indicadores adicionales. Ahora bien,
¿Qué vimos hasta acá? Hasta acá estamos viendo qué producen los países, cuánto producen los países, ¿sí? Vimos que los podemos comparar, que los llevamos a una medida que es homogénea, que es el valor monetario, entonces podemos comparar cuánto producen los países. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen los países con todo lo que producen? Bueno, en términos macroeconómicos, hay distintos caminos o canales a los cuales se destina toda esa producción de bienes y servicios de los países. Por un lado, vamos a empezar a analizar cuáles son los distintos sectores que demandan todo aquello que es producido por los países. En primer lugar, tenemos lo que se denomina el consumo privado. ¿Y qué es el consumo privado? Bueno, básicamente es lo que consumimos todos nosotros como personas, como consumidores privados, habitualmente de la economía, ¿sí? Todas las compras que hacemos en la economía, y somos, como decimos los economistas, agentes económicos, y compramos habitualmente distintos bienes y servicios, todo eso a niveles agregados, a niveles macroeconómicos, conforman lo que se llama el consumo privado, ¿sí? Ese es uno de los primeros canales en los cuales están demandando parte de esa producción del país. Después tenemos otro canal que actúa como demanda de esa producción, que es la inversión. ¿Y qué es la inversión? La inversión es todo aquello que compran las empresas, ¿sí? O sea, los agentes económicos empresa, ¿sí? Todo lo que están demandando para su operatoria como empresa, es decir, para conformar lo que denominamos bienes de capital, ¿sí? Bienes de producción, a diferencia de los que hablábamos anteriormente que eran bienes de consumo. Entonces, todas estas compras que realizan las empresas destinadas a incorporar capital y medios de producción a sus diferentes industrias o empresas, se denomina inversión en términos macroeconómicos. Después, en tercer lugar, tenemos un gran actor dentro de una economía, que son los gobiernos, ¿sí? Entonces, los gobiernos, por sus tamaños, actúan en la economía y su accionar en la misma no pasa desapercibido. Los gobiernos, ahí van a ver que hay una G, ¿sí? Actúan sobre la economía básicamente haciendo dos tipos de operaciones que se suelen sintetizar en gasto público. El gasto público puede ser para el normal funcionamiento de toda la estructura de gobierno, ¿sí? Para que puedan llevarse adelante todas las actividades que realizan los gobiernos en los distintos niveles. Y también el gasto público bajo este paraguas se suele incorporar a todo lo que es el gasto en infraestructura pública, ¿sí? Todo lo que es la inversión pública, el desarrollo de rutas, el desarrollo de toda la infraestructura escolar, todo lo que sea necesario y que realicen los gobiernos, pero no destinados para el normal funcionamiento de ellos como entidad administrativa, sino invirtiendo en obra pública, se les suele decir también. Entonces, todas estas operaciones de los gobiernos se suelen englobar bajo el título de gasto público, ¿sí? Entonces, ahí hay otro agente, en este caso los gobiernos, que están demandando bienes y servicios que son producidos por la economía. Después tenemos otro sector que puede estar demandando bienes y servicios de la economía, que son los sectores que se encuentran fronteras para afuera del país. Puede haber agentes privados, puede haber empresas o incluso gobiernos extranjeros que compren bienes y servicios al país local. Entonces, eso se suele denominar exportaciones del país local, ¿sí? Son todas las compras que realizan agentes económicos en alguno de los tres títulos que les dije, pero del exterior. Entonces, esos agentes están también demandando, traccionando, comprando bienes y servicios producidos localmente. Ahora bien,
ahora nos metemos en esa ecuación que están viendo ustedes en pantalla. Pero antes de entrar, pensemos que también nosotros, como consumidores privados, nosotros como empresas o nosotros como sector público, podemos estar haciendo la inversa de lo que les acabo de explicar. Es decir, podemos estar comprando, adquiriendo bienes o servicios producidos en el exterior. Y a eso se le suele llamar importaciones. Entonces, ahora sí, vamos a esa ecuación que tenemos, y es una de las primeras ecuaciones fundamentales en términos de agregados macroeconómicos. El Producto Interno Bruto de un país es igual al consumo privado, más el gasto público, más la inversión, más el componente externo, como se suele decir. Exportaciones menos importaciones. Recuerden que, ¿por qué estoy restando las importaciones? Porque estoy comprándole a un productor que no es local, ¿sí? Que es extranjero. Entonces, esta es la primera ecuación, una de las primeras y principales ecuaciones macroeconómicas que necesitamos entender. Y permítanme que nos detengamos unos minutos en analizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque cuando se producen distintos sucesos económicos, como pueden ser crisis económicas, como pueden ser depresiones económicas, como pueden ser auges económicos que afectan la producción de un determinado país en términos de bienes y servicios, bueno, ahí hay distintos sectores de la economía que pueden actuar y su accionar puede promover la salida de esa situación o por lo menos atenuar lo que está sucediendo. Vamos a un ejemplo concreto. Algunos autores, generalmente relacionados con un economista que se llamaba John Maynard Keynes, hablaban sobre la importancia del gasto público, o sea, de que los gobiernos impacten sobre esa G que estamos viendo en la ecuación en momentos de depresión económica, ¿sí? Keynes decía que el gasto público tenía un efecto dinamizador de la economía. ¿Y qué era fundamentalmente lo que decía? Bueno, si ese Producto Interno Bruto se redujo por algún efecto, alguna crisis, bueno, vos aumentá tu G, ¿sí? Aumentá tu G porque de esta manera vas a generar un círculo que va a hacer que ese Producto Interno Bruto vuelva a crecer. No hace falta irse a la época de Keynes para ver Gs incrementándose en forma de gasto directamente o efecto de subsidio o cualquier acción que vaya para incrementar esa G durante el transcurso de la pandemia y de COVID-19 y no solamente en la Argentina, sino en términos mundiales. Los gobiernos de los distintos países salieron fuertemente a respaldar, como ese PIB tenía bajas muy significativas por efecto de la pandemia que estábamos viviendo, los gobiernos de todos los países salieron a incrementar ese gasto en el formato que ustedes quieran ponerle y que de hecho pueden ir a verlo en la bibliografía. Entonces, al incrementar ese G, promoverían ese incremento futuro del Producto Interno Bruto. También puede ser que exista algún intercambio, ¿sí? Un intercambio entre los componentes del lado derecho de esa ecuación, ¿sí? Por ejemplo, si se incrementa uno de los componentes de manera significativa, yo puedo reducir otro, o si uno se reduce, yo puedo incrementar otro componente para que el efecto total de esos cambios queden neutralizados y no afecten al Producto Interno Bruto. Y variando cada uno de esos componentes, los invito
a que hagan este ejercicio y puedan jugar, entre comillas, ustedes viendo a ver qué pasa si un sector de la economía se promueve versus el otro, para ver cuál es el impacto en términos de producto para cada uno de los países. Bien, con esto estamos intentando resumir de manera muy rápida qué significa el Producto Bruto Interno de los países, o en términos generales, como se dice, el producto de los países. Ahora vamos a ver la segunda parte, el segundo tema, que es, bueno, ¿qué es la inflación? La inflación es un tema que en el caso de la Argentina es un tema que durante las últimas décadas ha acompañado nuestra realidad económica, salvo algunos periodos excepcionales, y que nosotros tenemos una relación muy particular con la inflación, porque generalmente está incorporada como un elemento preexistente en nuestra economía. ¿Y por qué es así? Bueno, existen múltiples explicaciones. Lo que vamos a hacer, este es un curso introductorio, vamos a intentar definir acá qué es la inflación, definir cuáles son los tipos de inflación y ver básicamente cómo afecta la inflación a la vida habitual de los ciudadanos. Técnicamente, ¿a qué se le llama inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Si yo voy, por ejemplo, mañana a cortarme el pelo, que me haría falta, y veo que el peluquero incrementó el costo del corte de pelo, yo digo, hay inflación. No, en realidad tengo que ver qué sucedió con el movimiento de todos los precios, o de la mayor parte de los precios de la economía, para decir esta aseveración. Lo que puedo decir es que el peluquero incrementó el precio del corte de pelo. Pero para técnicamente definir inflación, yo tengo que tener un incremento sostenido en el tiempo, y generalizado, es decir, que afecte a la mayor parte de bienes y servicios producidos en el país. ¿Quién hace generalmente los cálculos de inflación? Bueno, todos los países tienen institutos, organismos dedicados a las estadísticas nacionales. En el caso de la Argentina, el organismo dedicado a las estadísticas nacionales es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que todos los meses emite un indicador, que es el indicador hay varios que indican incremento de precios, pero el más conocido o el que más se divulga es el que se denomina IPC, el índice de precios al consumidor. Recuerden, al consumidor, a esa C, al primer componente de esa ecuación macroeconómica. Y emite un indicador, dice, bueno, por ejemplo, en este mes el incremento de precios fue del 2%, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué hace el INDEC? Arma una canasta representativa de todos los bienes y servicios consumidos por las personas, en este caso de la Argentina, y a través de encuestas mensuales dice, bueno, este mes se incrementaron de esta canasta en este porcentaje promedio los precios. Entonces, cuando yo veo que ese incremento existe y que existe por un periodo continuado de tiempo, digo, bueno, la Argentina está transitando por un periodo de inflación, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema de la inflación? ¿Por qué siempre decimos que la inflación tiene efectos negativos? Bueno, básicamente por lo que está escrito en pantalla. La inflación erosiona mi poder de compra. Si yo hoy tengo X cantidad de dinero en el bolsillo y mi dinero no se incrementa por ningún tipo de ajuste, pero los precios de los bienes y servicios que yo compro sí, evidentemente voy a poder comprar menos productos
en el periodo siguiente. Menos productos ¿qué? Menos productos reales, ¿sí? Recuerden el caso de las manzanas. Si yo sigo teniendo mis 20 pesos originales, pero en el periodo 2 cada manzana incrementó su valor al doble, yo con mis 20 pesos no puedo comprar las 2 manzanas que compraba en el periodo anterior. Puedo comprar solo una. Eso es el principal problema de la inflación. La erosión del poder de compra real. Yo compro cada vez menos bienes y servicios reales, tangibles, ¿sí? Dejemos de lado la cuestión monetaria. Yo, cada periodo que pasa, cuando no tengo ajuste monetario de mis ingresos, pero sí lo hay de los precios en términos de inflación, y yo compro menos productos y servicios. Entonces, estoy afectando mi poder de compra real. Ahí hay una frase que dice, la inflación es también llamada el impuesto a los pobres, ¿sí? La pobreza también es medida por el INDEC, y la inflación tiene muchísimo más impacto sobre los sectores socioeconómicos de menor poder adquisitivo que versus los otros sectores económicos de mayor poder adquisitivo. Entonces, encima que erosiona el poder de compra, afecta relativamente mucho más a los sectores de poder económico relativamente menor, con lo cual es doblemente un problema y es algo a resolver, y es un tema que necesariamente tiene que estar en la agenda económica de los distintos países, y sobre todo en aquellos países que tienen historia inflacionaria como el nuestro. ¿Cuántos tipos de inflación hay? Muchos, ¿sí? No vamos a cubrirlos acá, solamente los vamos a mencionar para intentar entender, ¿sí? Un primer tipo de inflación es lo que se llama inflación de demanda, ¿sí? Demandar, recuerden ese lado derecho de la ecuación que vimos al principio. La demanda es quienes están comprando, ¿sí? Entonces, si hay un incremento brusco de compra por parte de las personas, ¿sí? Evidentemente este incremento de demanda va a hacer que los precios suban, ¿sí? Porque los productores, los oferentes de esos productos y servicios, en principio hacen una oferta rígida, no se pueden adaptar velozmente en el tiempo. Entonces este incremento brusco de demanda hace que, como hay más personas queriendo comprar la misma cantidad de bienes, bueno, ese bien cuesta cada vez más, ¿sí? Hay muchas personas queriendo comprar eso, eso cuesta más, inflación. Hay otro tipo de inflación que es una inflación de oferta, ¿sí? ¿Y a qué se llama de oferta? ¿Que están ofertando más? No. Se llama de oferta porque ingresa el juego inflacionario por el lado del oferente. ¿Y cómo es esto? Bueno, el oferente tiene incrementos de precios de los insumos que utiliza para producir sus bienes o sus servicios, ¿sí? Acá en la Argentina hay una inflación de este tipo muy conocida que está generalmente asociada al tercer tema que vamos a ver, que es que muchos de los insumos utilizados por las industrias en la Argentina son importados. Es decir, yo los compro en el exterior y los utilizo en la Argentina para producir otros bienes que luego se consumen. Entonces, si se produce un incremento por un efecto que vamos a ver luego de incremento del tipo de cambio, ¿sí? A mi productor en la Argentina me va a costar más comprar en términos de pesos, me va a costar más comprar ese insumo y lo voy a trasladar al precio de mi producto. Entonces, ese producto va a encarecerse porque los insumos son más caros. Después tenemos otro tipo de inflación. Se llama inflación inercial, se llama también inflación estructural, se habla también de expectativas inflacionarias. Esto también es muy conocido por nosotros los argentinos, porque incluso en periodos en donde la inflación puede ser relativamente baja, nosotros tenemos
la expectativa, la idea que en el futuro ese precio se va a incrementar, por ejemplo, cuando un productor tiene que reponer los saldos de lo que va vendiendo, estima que en un futuro, cuando vaya a recomprar esos saldos para volver a venderlos, van a estar más caros. Entonces, por las dudas, incrementa el precio hoy de ese producto, aunque esa inflación futura todavía no haya sucedido. Y lo único que hace es incorporar en el flujo de la inflación a lo largo del tiempo, la inflación en el hoy, ¿sí? Y ya empieza todo el ciclo inflacionario por esa inflación que se está incorporando hoy. Entonces, tipos de inflación existen varios, como estuvimos viendo. Todos pueden actuar en conjunto. Generalmente en un determinado momento no es uno solo de esos tipos de inflación los que está actuando, sino una mezcla o interacciones entre distintos de estos tipos que estamos viendo. Pero lo que nos tenemos que llevar de este resumen sobre inflación es que básicamente es un efecto negativo para cualquier economía, porque erosiona, porque hace que cada uno de nosotros tengamos menos poder de compra real, que compremos menos bienes y servicios. Ahora bien, en uno de esos tipos de inflación, yo les hablé sobre los productos importados, ¿sí? O sea, productos que los argentinos compramos en el exterior, pero los utilizamos acá, ya sea o para producir, como les dije en el ejemplo, otros bienes, o para nuestro consumo personal. Ahora bien, si nosotros compramos productos en el exterior, esos productos tienen otra moneda, su precio está expresado en otra moneda. Generalmente vamos a simplificar el tema y vamos a pensar en términos de dólar. Si nosotros compramos productos en el exterior, tienen un precio en dólar, pero nosotros en la Argentina tenemos un precio en pesos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el dólar y el peso? O mejor dicho, entre cualquier moneda del mundo y cualquier otra moneda del mundo. Se le llama tipo de cambio, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio nominal es la relación de precios existente entre dos monedas, ¿sí? ¿Cuánto vale una moneda expresada en términos de otra? ¿Sí? Y esto también es un tema nacional para los argentinos, porque estamos acostumbrados incluso en medios de comunicación, en portales de información, generalmente está el clima y el tipo de cambio, ¿sí? Esto en otros países no es así, pero nosotros en la Argentina estamos muy acostumbrados a tener siempre presente cuál es el valor del dólar expresado en términos de pesos. ¿Y por qué es así nuestra historia? ¿Somos extraterrestres que queremos pensar en otra moneda? No, en realidad lo que hicimos a lo largo de nuestra historia económica es buscar refugios de valor. Aquello que les decía antes que la inflación hacía, que erosionaba nuestro poder de compra real, nosotros al tener periodos inflacionarios intentamos evitarlo. Cualquier ser económico racional intenta mantener su poder de compra a lo largo del tiempo real. Entonces, se han buscado refugios de valor a lo largo de la historia y particularmente los argentinos hemos encontrado en el dólar, en esa moneda, un refugio de valor que nos permita mantener el poder de compra real inalterado a lo largo del tiempo. Entonces, dado esta breve historia económica que les he contado, es que el tipo de cambio, es decir, el valor de ese refugio de valor, o sea, lo que cuesta ir a ese refugio de valor, bueno, aparece frecuentemente informado en todos los medios de comunicación. Pero básicamente es eso, es una relación de valor entre dos monedas. Y como el mercado del dólar, el dólar es un bien como cualquier otro, aprovecho la oportunidad para que vean lo que tenemos en pantalla y puedan ver
lo que para los economistas es uno de los principales gráficos, que es un gráfico de oferta y demanda, ¿sí? Es un esquema muy simplificado que usamos los economistas para ver cualquier mercado, ¿sí? Y cómo reaccionan los mercados cuando hay oferentes de un bien y cuando hay demandantes de ese bien. En este caso el bien es un bien particular, pero a mí se me ocurrió que lo podíamos incluso ver acá, que es el dólar, ¿sí? ¿Y por qué es particular? Bueno, porque en el eje vertical está el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio. Fíjense que está expresado como pesos sobre dólares. Y en el eje horizontal, cantidades de dólares, ¿sí? Entonces, para ese mercado del dólar existe una demanda que tiene pendiente negativa y la marcamos con la letra D, y una oferta que tiene pendiente positiva y la marcamos con la letra S. Y en el punto donde se cruzan decimos que el mercado está en equilibrio, ¿sí? Que a tal precio, o sea, a tal tipo de cambio, esa E asterisco que aparece en el gráfico, existe una cantidad demandada y ofertada de ese bien, en este caso dólares, que satisface a ambos actores de ese mercado, a los oferentes y a los demandantes, ¿sí? Y acá los invito a que puedan, luego de ver este curso, primero, bueno, hacerme llegar a través de los comentarios las dudas que tengan, pero en realidad que puedan jugar y decir, bueno, ¿qué pasa si se incrementa la demanda? ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con las cantidades? Tengan en cuenta que el mercado que acabo de mostrarles es un mercado muy particular, ¿sí? Las reacciones, incluso muy particulares nuestras como argentinos frente al dólar, pueden ser diferentes a la que muestra el gráfico, pero la realidad es que nos permite esto sintetizar en un esquema muy simple, bueno, cuáles son los movimientos que afectan las cantidades y los precios de ese mercado. Bien, entonces ya sabemos que hay un tipo de cambio que relaciona los valores de la moneda X extranjera y la moneda nacional, que existe un mercado de divisas, un mercado cuyo precio es el tipo de cambio y las cantidades son las cantidades de divisas, pero este mercado puede tener variaciones, puede variar, como hemos visto recién. Ahora, este término sí quizás no lo han visto frecuentemente en los medios de comunicación, pero sí en artículos especializados sobre economía, y les aseguro que es muchísimo más importante que el término que acabamos de ver. Hay un tipo de cambio nominal, que es el que vimos recién, que expresa la relación de los precios de las dos monedas, y hay un tipo de cambio real, que a la relación de precios de las dos monedas le agrega la relación de precios de los bienes y servicios de los países. Y fíjense que esto es sumamente interesante para analizar y explica muchísimas cosas que frecuentemente vemos o escuchamos y no sabemos muy bien a qué obedece. Por ejemplo, frases como hay atraso cambiario en la Argentina. ¿Qué significa hay atraso cambiario en la Argentina? Bueno, analicemos un poco esa ecuación que tenemos ahora en pantalla. ER significa tipo de cambio real y nos dice que es igual al tipo de cambio nominal, al que vimos anteriormente, multiplicado por PF, que es los precios, el indicador sintético del nivel de variación de los precios de los productos y servicios extranjeros, y todo eso dividido por el nivel de precios local, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Supongamos que de un día para el otro la Argentina, a través de algún mecanismo, incrementa su tipo de cambio nominal. Esa E que están viendo en pantalla aumenta. Bueno, esto es algo que hemos visto en varias oportunidades. No nos suena tan alocado, ¿sí? Cuando esa E aumenta, se producen un montón de alteraciones macroeconómicas. La primera
es que se produce un abaratamiento de los productos locales argentinos que son exportados al exterior, que son vendidos al exterior. Entonces, en términos de dólar, nuestra producción se hace más barata, ¿sí? Es decir, que aquellos sectores que estén asociados a la exportación de bienes y servicios se van a ver favorecidos por esta devaluación, es decir, por este incremento del tipo de cambio. Por el contrario, los sectores que importen bienes y servicios, que compren bienes y servicios en el exterior para consumirlos o para utilizarlos en la Argentina, se van a ver perjudicados, porque en términos de pesos, ¿sí?, van a necesitar más pesos para comprar ese mismo bien o servicio, porque ese bien o servicio no varió su precio en términos de moneda extranjera, ¿sí? Pero al producirse esa devaluación, yo necesito más pesos para poder comprar. Entonces, cuando se produce una devaluación, un incremento del tipo de cambio nominal, fíjense que se produce un incremento en simultáneo del tipo de cambio real, ¿sí? O sea, al incrementarse la E, se incrementa la ER en esta ecuación que estamos viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el nivel de precios local? Bueno, a priori, en el mismo momento en que se produce esto que acabamos de ver, esta devaluación, el efecto sobre las importaciones y las exportaciones es instantáneo, ¿sí? Ahora, en ese momento no hay ningún efecto sobre esa P, sobre esos niveles de precios locales. Ahora, a medida que pasa el tiempo, pongamos por el caso que estuvimos analizando anteriormente de inflación a través de insumo importado que ha incrementado su precio en pesos producto de la devaluación, se empieza a generar inflación local, es decir, que esa P que está en el denominador de la ecuación empieza a incrementarse. Entonces, a medida que se va incrementando esa P del denominador, se empieza a eliminar, ¿sí?, a evaporar el incremento original del tipo de cambio nominal, y el tipo de cambio real empieza a no percibir ese efecto original de la devaluación. Entonces, a medida que sigue incrementándose el nivel de precios local, el incremento de ese tipo de cambio nominal empieza a perder este efecto que había tenido. ¿Y cuál era el efecto que había tenido? Bueno, las devaluaciones son aumentos de competitividad del país en el exterior ficticios. No es que el país produce mejor, de manera más eficiente lo que está produciendo, porque usa mejores tecnologías, porque usa nuevas maquinarias, sí, y se hace competitivo frente a otros productores de esos bienes y servicios, sino que logra todo eso de manera artificial, ficticia y en términos monetarios. Entonces, los sectores se aprovechan de eso, pero los sectores que están exportando, hay otros sectores de la economía que no se pueden aprovechar de ese efecto de la devaluación. Entonces, a medida que se empieza a incrementar el nivel de precios, fíjense que ese incremento original del tipo de cambio nominal queda sin efecto y se empieza a atrasar el tipo de cambio. Entonces, cuando dicen que el tipo de cambio está atrasado, lo que están pidiendo algunos sectores es volver a tener otra devaluación, volver a generar otro incremento del tipo de cambio nominal para que todo esto que acabamos de ver, todo este circuito, pueda volver a ponerse en marcha, ¿sí? Entonces, acá es muy importante entender este mecanismo y empezar a investigar cuáles son los sectores de una economía que se favorecen
por una devaluación y cuáles son los sectores de la economía que se perjudican por esa devaluación y ver cómo este mecanismo devaluatorio termina afectando en la estructura de precios interna de un país. Continuemos. ¿Cómo fijan los tipos de cambio los países? Y con esto ya vamos terminando este breve resumen. Bueno, hay distintas formas, ¿sí? Nosotros en Argentina recordaremos que durante la década de los 90 regía en la Argentina algo que se llamaba el régimen de convertibilidad y significaba, en términos de la calle, se decía, bueno, un peso igual a un dólar, ¿sí? Pero técnicamente, ¿qué significaba? Significaba que el conjunto de billetes y monedas en poder de los ciudadanos de la Argentina, técnicamente la base monetaria, ¿sí?, tenía que ser igual a las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y no podía incrementarse una sin incremento de la otra. No podía haber incremento de la base monetaria si no iba acompañada de un incremento de las reservas que tenía el país. Entonces, ¿cómo obtiene reservas internacionales? Otro tema que nos va a quedar para otra charla. Bueno, básicamente a partir, como son dólares, se obtienen a partir de comercio exterior positivo, ¿sí? Entonces, comercio exterior positivo significa que estoy exportando más de lo que estoy importando. Entonces, ahí el país, en términos macroeconómicos, se va a hacer de moneda extranjera que va a conformar las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, si existía esa situación, era la única opción que tenía bajo esta ley de convertibilidad de expandir la base monetaria del país. Es una situación muy rígida, ¿sí? Era una situación en donde no podía haber variación de la base monetaria si no había variación de las reservas. Bien, puede ser esa una opción que elijan los países. Hay otra opción que es un tipo de cambio fijo. Los países dicen, bueno, a partir de este momento, mi relación de moneda con otra moneda, o sea, el tipo de cambio nominal es X. Y lo definen. Y están dispuestos a operar sobre ese mercado, es decir, a comprar y vender divisas a ese valor para sostener y mantener en el tiempo esa relación de cambio. Acá conviene hacer un paréntesis y una aclaración. Para poder hacer eso es necesario que el país que lo establezca tenga un respaldo en términos de reservas. Tiene que tener con qué intervenir en el mercado para mantener ese tipo de cambio. Puede existir la posibilidad de que el país X establezca un tipo de cambio entre bandas y diga, bueno, mi tipo de cambio en lugar de ser fijo, de valer tanto, va a valer como máximo X y como mínimo Y. Y yo lo voy a dejar fluctuar con ese esquema que vimos de oferta y demanda anteriormente, lo voy a dejar fluctuar entre esos valores, que el mercado solo decida el valor de la moneda extranjera en términos de mi moneda, que lo decida solo, pero, si excede ese límite superior o es inferior a ese límite inferior de la banda, yo voy a intervenir comprando o vendiendo, según corresponda, moneda extranjera en el mercado para volver a colocar el tipo de cambio en esa banda, ¿sí? Hay casos de implementación de este tipo de políticas en la Argentina y aquí lo que se pretende afectar son, bueno, cuáles son las expectativas de devaluación que tiene los agentes económicos en determinada economía. Bueno, si yo establezco patrones de comportamiento entre bandas y lo hago público, lo manifiesto, bueno, intento transmitir certeza y confianza a los agentes económicos. Y por último, es el tipo de cambio variable, ¿sí? Y acá el tipo de cambio lo define el mercado, ¿sí? El mercado que estábamos viendo antes de
oferta y demanda de divisas, establece cuál es el precio de ese bien, en este caso la divisa, por el libre juego de oferta y demanda. Y cuando esto sucede así, de esta forma, en donde la autoridad monetaria no interviene, se dice que es flotación limpia, ¿sí? En donde solamente la oferta y demanda determinan ese precio. Esto no suele ser casi en ningún caso exactamente así, porque en algunos casos la autoridad monetaria necesita intervenir para hacer pequeñas correcciones, pero son pequeñas correcciones del tipo de cambio por determinada política macroeconómica. En esos casos se dice que la flotación del tipo de cambio es sucia, porque tiene pequeñas intervenciones de la autoridad monetaria. Entonces, ¿qué hicimos en este rato que estuvimos charlando juntos? Primero, definimos y tratamos de determinar cuánto producen los países, qué producen los países, quién se lleva lo que han producido los países. Establecimos cómo la inflación afecta el consumo de las personas, afecta la producción de bienes y servicios de los países, y establecimos cuál es la relación en términos monetarios de un país con otro en términos de sus monedas a través del tipo de cambio. Y lo hicimos de manera muy básica, muy sencilla, muy simple y en términos de introducción a la temática, ¿sí? No profundizamos en ninguno de los temas porque justamente esto es un curso introductorio para que aquel que esté interesado pueda participar en profundizar estos temas en cualquiera de los otros cursos que tenemos en el instituto. Así que hasta acá llegamos, los saludo y les agradezco muchísimo por haber participado de este curso. Hasta la próxima.